Buenos días, mis queridos alumnos. Quien les habla es su profesora Janet Hilario del curso Economía. Hoy día vamos a ver el tercer tema, que es necesidades humanas y bienes. Teoría de la jerarquía de las necesidades. En este caso vamos a hablar de los 5 tipos. El primero, fisiológicas. Entendemos como las necesidades vitales para que el ser humano pueda sobrevivir. Ejemplo, la alimentación, el descanso, la respiración. El segundo es la seguridad. Referidas a la protección ante daños físicos o psicológicos, estabilidad y orden. Ejemplos puede ser la afiliación a una AFP o disponer de un seguro médico ante posibles daños. Tercera, sociales, la necesidad que el ser humano experimenta de sentirse aceptado por otros, es decir, ser parte de un club social, de un club político, deportivo, etc. De estima, expresado en el sentimiento de independencia, prestigio y reconocimiento. Podemos dar como ejemplo el querer ingresar o postular a la Universidad Mayor de San Marcos. Es un tema más de prestigio, un tema más de reconocimiento. Y por último, tenemos el tipo de necesidad de autorrealización, que entendemos como el cumplimiento de todas tus metas ya trazadas. La pirámide de Maslow fue creada por el psicólogo Abraham Maslow, inspirado en su obra Una teoría sobre la motivación humana. Esa pirámide fue creada para estudiar la motivación de compra de los consumidores frente a los diferentes tipos de necesidades. En realidad, la pirámide describe un orden de prioridades lógicas de un tipo de necesidades frente al consumidor. Primero cubrimos las necesidades más básicas para poder después satisfacer otras necesidades más avanzadas en la jerarquía de la pirámide de Maslow. Él lo clasifica en 5 niveles. Comencemos con la primera, necesidades fisiológicas. Entendemos como alimento, agua, temperatura, descanso, etc. Necesidades de seguridad. Entendemos como un hogar, estabilidad en el puesto de trabajo, ausencia de dificultades económicas, estabilidad de la persona, etc. Necesidades de aceptación social. Necesidades de relacionarse, de quedar con amigos, de pertenencia a un grupo social, de interacción, afecto, amor, etc. Las necesidades de autoestima, sentirse querido por los demás y por uno mismo, y un reconocimiento externo. Y, por último, la necesidad de autorrealización, desarrollo del propio potencial para llegar a ser aquello que se es capaz de ser, superar obstáculos, alcanzar objetivos, metas. Clasificación de las necesidades. A. Según su intensidad. Esta está subdividida en 3 partes. La primera parte es necesidades primarias, o también conocido como vitales, naturales o biológicas. Son aquellas que son indispensables para la conservación de la vida o existencia humana, es decir, son prioritarias. Podemos dar como ejemplo la alimentación, el vestido, la vivienda, el descanso, la respiración. Son todas aquellas que contribuyen a la existencia del ser humano. La segunda necesidad son secundarias o culturales, también conocidas como espirituales. Son todas aquellas que contribuyen a mejorar o aumentar las comodidades del ser humano. Podemos dar como ejemplo el bailar, el divertirse, el viajar, el ahorrar, hasta podemos decir tener una profesión o ser parte de una religión. Necesidades terciarias, llamadas también superfluas, suntuarias o de lujo, que solo sirve para halagar la vanidad de las personas. Son propias de aquellas personas que tienen abundancia de recursos económicos y es por eso que ellos tienen esa posibilidad. Un ejemplo son el comprar joyas, cosméticos caros, autos de lujo, viajes a otros países, etc. B. De acuerdo a su naturaleza. Este a su vez está subdividido en 2. La primera son necesidades corporales o biológicas, que son aquellas que el hombre experimenta en su estructura física, que surge por una exigencia. Por ejemplo, el de beber, el de comer, el de reproducirse, etc.
Necesidades espirituales son aquellas que el hombre experimenta en sus aspectos psicológicos, por ejemplo, el afecto, el aprecio, las creencias, el amor, etc. C. De acuerdo a cómo deben ser satisfechas. Está subdividida en dos partes. La primera son individuales, que son aquellas que afectan a una sola persona de manera independiente. Un ejemplo claro sería terminar el colegio, aprender, ingresar a una universidad, obtener un trabajo. Todas estas necesidades afectan de manera directa a solamente a una persona, a diferencia de las colectivas, que son aquellas que afectan a un grupo de individuos. Podemos dar como ejemplo necesidades de seguridad social, a una mejor justicia, a una mejor educación, etc. D. De acuerdo al tiempo de su satisfacción. Está subdividida en dos, en presentes y colectivas. La primera son aquellas que se van a satisfacer de manera inmediata. Un ejemplo sería la clase. Un profesor necesita el plumón para escribir de manera inmediata, o el levantarse y tener hambre. Por ende, una persona necesita tomar desayuno en ese momento que tiene hambre. Por otra parte, tenemos a las colectivas, que son aquellas que se van a satisfacer de manera inmediata, es decir, el tener una profesión, el mejorar el país, el que el país tenga una central electronuclear o que las fábricas sean automatizadas. Son uno de los ejemplos. Bienes. Se denomina bienes a todas las cosas u objetos materiales que por su característica tienen la capacidad de satisfacer las necesidades humanas, como la tierra, las herramientas, los alimentos, las viviendas, los automóviles, etc. A los bienes también se les denomina satisfactores. Cabe mencionar que no todos los recursos son útiles, debido a que no siempre se conoce su utilidad o está fuera de nuestros alcances. Un claro ejemplo es el petróleo. Hace más de 2 siglos no era considerado un bien, pues no se tenía conocimiento de su utilidad, pero ahora no. Clasificación de bienes. Clases de bienes. Está subdividido en dos. La primera parte es bienes libres o bienes gratuitos. Son aquellos que la naturaleza le ofrece al hombre en cantidades abundantes y a su vez están listos para ser utilizados sin mayores esfuerzos. Ejemplo, el aire que respiramos, el agua del mar o de los ríos, la luz solar, etc. La segunda parte, bienes económicos. Son aquellos que para obtener requiere de la intervención del hombre, para lo cual van a satisfacer sus necesidades, después de haber pasado por un proceso de extracción o de transformación. En este caso, por extracción, podemos dar como ejemplo el petróleo, el hierro, la madera, ya que estos implementos o ya que estos insumos tienen que ser transformados para cubrir otras necesidades, como por ejemplo la gasolina, los muebles, el pan, el zapato, etc. Clasificación de bienes. Características fundamentales. Está subdividida en tres partes. La primera, utilidad. Es la propiedad de satisfacer una necesidad. Utilidad, que viene de la palabra latina útil, sírvase de. También se le denomina valor de uso. Un ejemplo sería un automóvil. Tiene el valor de uso pues te permite transportarse. Escasez. Su número es inferior a lo requerido para satisfacer las necesidades. La escasez es un concepto relativo, en el sentido de que existe un deseo de adquirir una cantidad de bienes mayor que la que es disponible. 3. Transferible. Es decir, estando en manos de su propietario que ejerce sobre él el derecho de uso, el de disfrute, el de disposición, este bien lo puede vender, lo puede obsequiar, lo puede transferir. Clasificación de bienes. Clasificación de bienes económicos. A. Por su naturaleza. Está subdividido en dos puntos. El primero, bien materiales, o también conocidos como bienes tangibles. Son aquellos que pueden ser percibidos por nuestros sentidos y tienen existencia física. Es decir, podemos escuchar, podemos ver, podemos oler, podemos tocar.
Ejemplo sería un cuadro, una escultura, un edificio, una mesa, etc. Segundo punto, bien inmaterial o también conocido como intangibles. Son todos aquellos que no tienen contenido físico, es decir, no son percibidos para nosotros. Una marca, por ejemplo, una patente, una fórmula, un diseño, etc. B. Por su función. Relación con la producción. Bienes intermedios. Son aquellos que para ser consumidos deben de ser transformados previamente, es decir, requiere de un proceso productivo. Se les denomina también bienes presatisfacientes. Ejemplo, la harina para hacer fideos, tela para fabricar polos, etc. Bienes finales. Son aquellos que se encuentran listos para el consumo, es decir, se orientan a la satisfacción de necesidades de manera ya directa. Ejemplo, una torta, un pan, una prenda ya elaborada, etc. C. Por su utilización o destino. Está subdividido en dos puntos. El primero, bienes de consumo. Se utiliza para satisfacer las necesidades personales de los hombres. Satisface las necesidades en forma inmediata, de manera directa. Ejemplo, libros, relojes, marcos. Por otra parte tenemos a los bienes de capital o de producción. Son aquellos que se usan para crear otros bienes, es decir, se consumen en un nuevo proceso productivo. Por ejemplo, el cemento que sirve para la construcción de una vivienda, de un edificio, la madera que sirve para un ropero, para una carpeta, para una mesa, etc. D. Por su duración. El primer punto es bienes fungibles. Tanto los bienes de consumo como los de bienes de producción pueden utilizarse una o varias veces. En ese sentido, aquellos bienes que se utilizan una sola vez se les denomina bienes fungibles o no duraderos. Ejemplo, las materias primas, las bebidas, los alimentos, etc. Segundo punto, bienes infungibles. Son aquellos bienes que se utilizan varias veces, es decir, son bienes que no se agotan en su primer uso y por lo tanto cuentan con una mayor duración para su satisfacción. Ejemplos, zapatos, vestidos, anillos, lámparas, cartucheras, etc. E. Por su situación jurídica. Está dividido en dos puntos. El primero, bienes muebles. Son aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro con mucha facilidad y sin ser destruidos. Ejemplo, una cama, un celular, un ropero, una cartuchera, un ventilador, etc. Segundo punto, bienes inmuebles. Son los bienes que no pueden ser trasladados de un lugar a otro, salvo que sean destruidos. No pueden ser separados sin destruirse, ni deteriorarse al mismo bien. La separación temporal no les hace perder su calidad de bienes inmuebles. Por ejemplo, los lagos, los ríos, el mar, etc. F. Por su relación que surge del uso entre ellos. Está dividido en dos partes. La primera, bienes complementarios. Dos o más bienes son complementarios si el uso de uno de ellos requiere o exige el uso del otro bien. También se les denomina bienes de demanda conjunta, pues la adquisición de uno de ellos implica la adquisición del otro necesariamente. Ejemplo, cuando uno desea tomarse un café, necesariamente debe de tomar azúcar. Por ejemplo, cuando uno desea almorzar, siempre es un complemento, el arroz o el guiso, o por ejemplo, los tallarines y su papita con huancaína, son complementos. Por otra parte, tenemos a los bienes sustitutos. Es cuando el uso de un bien desplaza la utilización del otro. Esto se debe a que dos o más bienes diferentes pueden ser satisfechos en la misma necesidad. Son bienes de demanda rival, por así decirlo. Ejemplo, en las mañanas puedes tomar una taza de café
una taza de leche, una taza de manzanilla, pero es una taza de uno de los tres. Uno toma la decisión de elegir. Esos son bienes sustitutos. G. Por su relación con los ingresos. Está subdividido en dos puntos. Bien inferior. Se refiere a aquel bien que al aumentar el ingreso de las personas, la cantidad de demanda o el consumo de éste va disminuyendo o viceversa. El bien Giffen sería un caso particular del bien inferior. Se refiere al bien cuya cantidad consumida se incrementa al aumentar el precio. Ejemplo, si una familia consume té por tener un nivel de ingresos reducidos, si el ingreso aumenta, dejaría de consumir té y lo reemplazaría por otra alternativa, por ejemplo, como tomar café, tomar leche o alguna otra bebida. Punto 2. Bien normal. Se refiere al bien que al aumentar el ingreso de las personas se va a incrementar su cantidad de demanda o de consumo. Es decir, si una familia toma 1 litro de leche debido a sus ingresos y esos ingresos aumentan, ya no solamente tomaría 1 litro de leche a la semana, sino puede tomar 2 o 3, sin necesidad que se restrinja. Por último, H, por su relación con los ingresos. Bien transable. Se refiere a los bienes que pueden ser intercambiados con otros países, el resto del mundo. Son parte de esta categoría todos los bienes exportables y los bienes importables. Ejemplo, el Perú vende al extranjero, exportación, oro, plata, y compra del extranjero, importación, máquinas y automóviles. Bienes no transables. Se refiere a aquellos que por sus características o por ciertas restricciones no se pueden intercambiar con el resto del mundo. Ejemplo, un parque, un resto arqueológico, una pintura, etc.